Hola, buenas. Hoy os traigo al canal el Seat Arona, el sub más pequeño de Seat. Me lo habéis pedido decenas de veces desde que se ha presentado y por fin os lo puedo traer. En base es un Seat Ibiza. ¿Y por qué digo en base? Porque prácticamente tiene las mismas medidas, sí que es un poquito más alto y muy poquito más largo, pero en ancho no cambia, en tamaño de distancia entre ejes tampoco cambia. El interior sí que es un poco más elevado, pero tampoco cambia. Los acabados, las calidades, equipamientos opcionales y versiones son prácticamente las mismas. Hay 4 variantes. Sería el Reference, sería el Style, sería el Excellence y sería el FR. Los dos acabados superiores tienen mejores calidades en ciertas partes internas y evidentemente mejores opcionales, ¿no? O sea, os viene más equipado. Los dos inferiores, el primero casi no os lo recomiendo mucho porque lo veo muy básico, ¿vale? Parte desde 14.000 euros, tiene un buen precio, pero lo veo muy básico. Así que yo os recomiendo partir del segundo acabado. Lo ideal para mí es el Excellence porque es el mejor equipado. El FR lo que cambia es la estética, la suspensión es la misma, el tren de rodadura es el mismo, ¿vale? O sea, no cambia como por ejemplo en el Ibiza, que sí que cambia el tacto, la dureza o la sensación, ¿no? Pero en este caso no cambia, cambia estética y acabados. En la parte delantera también nos damos cuenta de eso, ¿no? O sea, si cortáramos el coche por aquí hacia arriba, esto sería un Ibiza. Y si cortáramos esto hacia abajo y lo hiciéramos más grande, sería un Ateca. Entonces, de la mitad para arriba es un Ibiza y de la mitad para abajo es un Ateca, básicamente por la parrilla. Si os fijáis, tenemos iluminación en LED. No me parece caro para las versiones en las que lo hay como opcional, pero ilumina muy bien. Para mí, de las iluminaciones más bonitas, de las mejores iluminaciones que hay en el mercado en relación precio. Ya os digo muchas veces que es la de Seat. Tenemos sensores de proximidad delanteros, ya que tenemos control de velocidad asistido. Va bien, va fino. Sinceramente va bastante más fino que otras versiones y que otras marcas. Lateralmente tenemos las molduras en negro, de adelante hacia atrás, y la altura libre. Tenemos una altura libre grandísima. De hecho, es más alta la altura libre que en el Seat Ateca. En el Seat Ateca son, si no recuerdo mal, 17 centímetros y en este son 18-19 centímetros. Así que la altura libre es más grande en este. Eso sí, no es tan alto como el Ateca, pero sí que es más alto que el Ibiza. Le han añadido estas barras cromadas superiores y la posibilidad de añadirle el techo en bitono. El techo lo podemos tener en gris, en negro o en naranja y evidentemente no podemos configurar como nosotros queramos, ¿no? Tenemos ciertas configuraciones en las que podemos añadir ciertos colores con ciertos colores y si no lo podéis tener todo del mismo color. Eso a vuestro gusto. La apertura y cierre lo tenemos a través de la manilla, ¿vale? Tenemos sensor de proximidad con la manilla. Evidentemente con el acabado o opcionalmente en ciertos acabados. La puerta me da la sensación de que es la misma que la del Ibiza, noto que es prácticamente la misma, no sé, me da la sensación, sí que esto está en negro, pero me da la sensación de que es la misma que la del Ibiza, porque sí que aquí tenemos más tamaño y abajo tenemos más tamaño, pero lo que es el tamaño de puerta me da la sensación de que es como la del Ibiza, ¿no? Y el interior es el Ibiza, ¿vale? O sea, cambia un poquito aquí, ¿vale? Noto que cambia un poquito aquí, no sé por qué me da la impresión de que es un poquito diferente, pero el resto es que tampoco sabría si pararme mucho, ¿vale? Sí que la posición vamos bastante más elevados, fijaros, vamos muy elevados, y eso que tengo el asiento bajo, pero sí que la sensación de conducción es más alta, el coche se menea un poquito más, también por el tamaño de rueda, el tamaño de perfil, se menea un poco más que el Ibiza, pero sigue teniendo ese nervio. En cuanto a postura, si lo pongo en una postura normal, una postura media, en cuanto a altura, tenemos altura suficiente, ¿vale? Y yo os recuerdo que lo tengo bajo, debemos de tener como 12-13 centímetros para llegar arriba, así que bien, sin problema. Si lo bajo de todo, fijaros que podemos llegar a ganar, que tendremos 16 centímetros más o menos, así que fijaros. Evidentemente tenemos mucho mayor tamaño dentro de la cabina, pero también vamos como mucho más elevados, fijaros, Si le doy para atrás de todo, nos cargamos las plazas traseras, ¿vale? Dejaría
7 centímetros en la parte trasera, así que no habría espacio, pero fijaros el tamaño que tenemos. Es un tamaño que me recuerda mucho a la Teca, porque es un tamaño que no va a haber problemas para prácticamente ninguna persona, ¿no? O sea, hasta 2 metros no creo que haya problema ninguno. Eso sí, las personas de 2 metros igual atrás no pueden llevar a nadie, pero fijaros en el espacio, es que es un espacio tremendamente grande, y eso que el volante lo podemos regular en profundidad y en altura, así que de espacio no está mal. Aquí hay un fallo que a mí no me gusta, y es que no tenemos regulación de la altura, o sea, me falta la regulación de la altura, y eso básicamente es un muelle que va ahí, o sea, se lo podrían haber puesto y habría quedado mucho mejor. Pero bueno, a ver, tenemos regulación de distancia, que no está mal, y algo raro, freno de mano. Tenemos freno de mano, se me hace raro. Altura máxima, fijaros en la diferencia, o sea, 6-7 centímetros, fijaros en la diferencia de regulación. Pero lo voy a dejar en una posición normal, en una posición intermedia. Por cierto, no hay regulación eléctrica de los asientos, que yo creo que podría ir por ahí. Esta podría ser una regulación para mí, sí, más o menos por ahí podría ser una regulación para mí. Con esta misma regulación veremos después el espacio que queda atrás. Bloqueo y desbloqueo a través de la manilla, siempre que llevemos la llave en el bolsillo. Solo en la puerta del conductor, ni en las puertas traseras ni en la puerta del acompañante. Los asientos en esta versión son un poquito envolventes, ¿vale? Fijaros, pero tampoco son súper duros, como muchos FRs que son súper duros. En esto es bastante más blando, tira más a blando que a duro, aunque sí que es envolvente. Fijaros en la postura del asiento, es envolvente. La puerta en su mayoría es plástico duro, lo único que no sería plástico duro sería la parte central, que aquí tendríamos negro brillante, esto sería tela acolchada y esto sería cuero acolchado, pero plástico duro y acolchado. Elevalunas eléctricos, espejos eléctricos abatibles eléctricamente, tiradores cromados y un espacio, un hueco en la parte delantera. Posibilidad de añadirle opcionalmente equipo de sonido Beats, como tenemos en esta ocasión. Suena muy bien, suena con mucho bajo, mucho cuerpo. La llave es mega sencilla, muy simple. Llave desplegable, bloqueo, desbloqueo y desbloqueo del portón, ¿vale? Es muy simple. No hace falta ponerlo en ningún sitio ya que tenemos arranque sin llave. El desplegable sería para abrir la puerta si nos quedáramos sin batería, pero si os fijáis, no necesitamos poner la llave en ningún sitio. Aquí un huequecillo, quizás para poner la llave o algo así. Aquí iluminación, dependiendo de la iluminación que le tengáis, opcionalmente le podéis añadir LED. De serie nos traería halógenas, la segunda nos traería halógenas más luz de día en LED, y luego podríais añadirle, como os digo, la iluminación en LED, que es tan buena. Automáticas, posición cortas. Si tiráis el primer toque es antinieblas delantero, antinieblas trasero, luces largas y 4 intermitentes. En esta ocasión tenemos iluminación en LED. Encendemos el coche, iluminación de posición, cortas, luces largas, destellos, antinieblas. Aquí sí que me choca, ¿vale? O sea, tenemos toda iluminación en LED y nos ponen iluminación antiniebla en halógeno. Bueno, es raro, ¿vale? Intermitente lateral, 4 intermitentes. La iluminación trasera también sería mayoritariamente en LED. Contacto, encendemos el coche. Iluminación trasera, bueno, vamos a iluminar toda la parte delantera. Iluminación trasera, como veis, luz de posición en LED, muy bonita. Aquí es donde no pega. Intermitencia, la intermitencia debería de ser también en LED,
Pues porque habría quedado un poco a juego con la delantera y demás, habría quedado mejor. Antinieblas traseros, muy potente en LED. Luz de freno. Y marcha atrás. Bueno, a ver, está bonita. En general está bien. La iluminación de bienvenida trasera sería en posición, en la parte trasera y en la matrícula. Lo bueno es que la matrícula es en LED y nos va a dar iluminación suficiente en el suelo. En la parte delantera más de lo mismo, si nosotros lo desbloqueamos, iluminación de posición que como veis nos ilumina perfectamente el entorno. Ya os digo, una iluminación en blanco muy buena y el maletero sería en halógeno en la parte derecha y bueno, algo justillo. Y en el interior sería iluminación en LED, tanto en las puertas como en la parte inferior de los pies, como en el techo. Aunque es en ámbar, o sea, no es blanca, es en LED. ¿Veis el lateral de la puerta en rojo? Los pies también estarían iluminados. Y eso lo podemos modificar. Vamos a encender un momentito el coche. Y eso lo podemos modificar en el sistema multimedia. Así que mientras carga el sistema multimedia os enseño botonera toda en rojo. Vamos a mutearlo. Parte lateral, botonera del volante también en rojo. El cuadro sería iluminado en blanco. Y la parte central tendría esta iluminación. Vale, todo en rojo. Nos vamos a vehículo. Nos vamos a ajustes, nos vamos a iluminación ambiental y ahí es donde podemos modificar tanto los pies, la consola, como las puertas. Por ejemplo, nos venimos a las puertas, intensidad de puertas, nos venimos a pies, intensidad de pies y nos venimos a consola y la intensidad de la consola. Si queremos cambiar el color, le podemos poner rojo en blanco o desconectado. No es de esas iluminaciones que tenemos 20.000 colores, ¿no? Lo podemos poner en blanco, como veis cambia instantáneamente, lo podemos desactivar o lo podemos poner en rojo, ¿vale? Como veis queda de esas tres formas. Entonces, a ver, así tenemos iluminación sin problema ninguno y es una iluminación bastante buena que a mí me gusta mucho cómo deja todo el coche. Y como veis en los pies también tendríamos iluminación, ¿vale? La iluminación viene de ahí arriba. Si veis el pie, de ahí arriba. Y esto es lo que os decía. Iluminación de lectura, iluminación de lectura, iluminación completa. A pesar de aparentar ser ámbar, ese blanco yo creo que son 4300, ¿no? Es una iluminación ámbar, no llega a ser en blanco, pero aún así es en LED. Lo malo, a mí esto lo veo un fallo y es que los retrovisores no tienen iluminación. Pero bueno, tenemos luz de lectura. Y chicos, en la parte trasera no tenemos iluminación, así que tendríamos que depender de la iluminación delantera para la zona trasera, porque ya os digo, la única que tendríamos sería la delantera. Me gusta la iluminación de SEAT por una cosa, y es que normalmente la iluminación en muchas ocasiones la iluminación en LED tira un poquito a azul y se hace así un poco raro. En SEAT me da la impresión de que es 5500, es decir, es blanco puro y es una iluminación muy buena. A ver, que muchos me decís, Chris, ilumina mejor el Xenon. Sí, pero os doy un consejo. El Xenon se gasta. Yo voy a cambiarle las de mi coche ahora, que son de Xenon, y me voy a gastar casi 100 euros en cada bombilla. En LED, no. Aunque muchos me decís, Chris, en LED si se estropea no hay posibilidad de cambiar. Pues no lo sé. Aquí tenéis cuero acolchado. Es raro porque tengamos cuero acolchado en la parte frontal y no lo tengamos lateralmente. ¿Preferiríais tener? Esto es una pregunta que os voy a hacer, porque yo por lo menos lo preferiría. ¿Vosotros preferiríais que esto fuera plástico duro, ¿vale? Lo que es cuero acolchado, que fuera plástico duro y eso, cuero acolchado, o lo preferís así? Cuero acolchado porque es algo que estáis viendo seguido de frente
y en las puertas, que tampoco, bueno, se iba a decir que no lo tocáis mucho, ¿no? Pero yo todos los días empujo del plástico duro. ¿Preferiríais cuero aquí? En esta ocasión es el volante FR. Tenemos un volante un poquito más deportivo, con un poquito más de forma, con el emblema de FR en la parte inferior, negro brillante, el pespunte en rojo, micro perforado y liso, ¿vale? Pero como os fijáis, tenemos mucha forma de volante. Aquí tendríais la botonera para el sistema multimedia, volumen, hacia adentro sería mutear, comandos por voz, y a la derecha tenéis los botones para esa pantalla de ahí, ¿vale? View, para poder ver entre diferentes modos, si queréis un modo un poco más genérico o si queréis los ordenadores, y luego tenéis pues todos los ordenadores. Esto no os lo voy a enseñar porque tanto esto como el sistema multimedia os lo voy a dejar en la descripción, ya que tengo un vídeo de una revisión en profundidad que es prácticamente muy similar, pero no me voy a parar ni con el cuadro ni con el sistema multimedia. A la izquierda, intermitentes, iluminación. A la derecha, limpia parabrisas delantero y trasero. Y el cuadro, un cuadro muy simple que ya tenemos visto en 1000 ocasiones. 2 tomas de ventilación, 4 intermitentes. El sistema multimedia con botones táctiles, es decir, estos botones de alrededor serían táctiles, menos las 2 ruedas. Ya sabéis mi opinión sobre este sistema multimedia con pantalla, con botones táctiles. Lo único que no me gusta es que se manchan, cada vez que tocas los botones se manchan, entonces, pero bueno, para gustos, queda muy bonito, ¿vale? Ahí tendríais, por ejemplo, navegación. Se ve impresionante, ¿vale? Se ve muy bien. Eso sí, como que lo veo un poquito bajo, ¿no? Tenemos la visión en la carretera así, y si queremos ver el navegador, como que tenemos que bajar bastante la vista. Las 2 versiones inferiores tienen climatizador manual. En este sería climatizador automático. Nosotros le marcamos la temperatura, izquierda y derecha, calefacción en los asientos, izquierdo y derecho, y bueno, poco más. Potencias y apagado. A mí este hueco me encanta porque es súper cómodo, es un hueco que me parece súper cómodo. Ponemos el teléfono ahí, ponemos la cartera, ponemos cualquier cosa y me parece súper cómodo. 2 USBs, auxiliar, todo forrado de goma y tendríais cargador inalámbrico para los teléfonos compatibles y amplificador de antena, amplificador de señal. Entonces está muy bien. Fijaros en el tamaño, os voy a poner, es un iPhone 6 normal, ¿vale? No es un Plus y el tamaño sería justito para él, está muy bien. Botón de encendido o apagado, si os fijáis el LED parpadea. Cambio manual de 6 velocidades, lo que os decía. Si metéis marcha atrás, tenéis cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento delanteros y traseros. Aquí tendríais Auto Start Stop. Aquí tendríais los diferentes modos en la versión FR de serie, ¿vale? Tendríais ahí los diferentes modos, aunque sinceramente prácticamente no cambian. Es un poquito en el tacto, pero yo no noto cambio entre los diferentes modos. Tenéis asistente de aparcamiento, que no es el Partronic, este serían los sensores de aparcamiento, y el asistente de aparcamiento. Vosotros vais por ciudad, lo pulsáis, ¿vale? El coche os diría que está buscando un sitio, os pitaría, os diría, hey, aquí encuentro un sitio, meteréis marcha atrás y os aparcaría él solo girando el volante. Freno de mano manual, no sé si me gusta o no me gusta, no sé, es raro. Pero bueno, freno de mano manual, con el pespunte en rojo, a juego con el volante y con los asientos. Doble portabebida, os dejé la botella ahí porque me parece un portabebida muy pequeñito, ¿vale? Fijaros en el tamaño de la botella y en el tamaño del portabebidas. Pero bueno, ahí tenéis portabebida, con la parte inferior forrada, no está forrada. Hacia atrás tendríais, para empezar, un hueco con una toma de 12 voltios. Levante esto porque es que si no, si os fijáis, la forma acaba en pico y nos tapa un poquito la parte delantera. Pero tenemos regulación de distancia. Como os dije, no tenemos regulación de altura, una pena. Y ahí tendríais un hueco bastante profundo, sinceramente, aunque no es muy grande, es bastante profundo. Os voy a meter el teléfono ahí para que veáis.
pero el hueco es bastante profundo. Micrófonos para manos libres, la iluminación que ya habéis visto, iluminación completa de lectura y demás. Me gusta que sea una iluminación en LED. La visión del cristal trasero, ahí tenéis cómo se ve. Y espejos, me falta la iluminación, pero tenemos espejos. Y la guantera. Y un hueco en la parte inferior. Lo voy a encender, pero ya os voy diciendo, tenemos motor diésel. Ya habéis visto, nada relevante. Lo que sí noto es un poquito de lag entre que acelera y se transmite la aguja, ¿no? Porque me da la sensación de que la aguja todavía está subiendo cuando el motor se para en 2500 revoluciones. Cuando se para, noto que está en 2200 y tarda como unas décimas de segundo en llegar de 2200 hasta 2500 y la aguja todavía se sigue moviendo. Pero bueno, a ver, cuestiones aparte. La parte de atrás es muy rara, sobre todo por la X esta, ¿no? La parte trasera, no sé, la diferencia entre el bitono, que le pongan una chapa de aluminio con una X, le queda así un poco raro, ¿no? Pero bueno, quizás me gusta porque va un poco a juego con la barra superior y le da un poco de continuidad a la línea cromada que tenemos de adelante atrás, así que está bien. La puerta trasera sí que la noto un poquito más grande que en el Ibiza, no sé, quizás sensación también. Y ligera, una puerta bastante ligera, el coche en sí es bastante ligero, parte desde 1170 kilos de peso, así que no está mal. La entrada también, fijaros en que el tamaño superior es más grande y lo tenemos más elevado, así que es más cómodo en cuanto a si queréis andar con los niños, pero fijaros también en que tampoco tenemos mucho ángulo de apertura. A ver, podemos estar sin problema ninguno con los niños, pero bueno, que se hace cómodo. Y la parte trasera, pues ya la habíamos visto en el Ibiza, ¿no? Es igual que en el Ibiza, sería todo en plástico duro, menos la parte lateral que sería en acolchado, balones eléctricos, y de espacio es normal, ya os digo, igual que en el Ibiza, ¿no? En la parte delantera, pues 5 dedos hasta la parte delantera, y en distancia, pues una distancia normal. Es que también pensar que tenemos atrás 400 litros de tamaño de carga, entonces tenemos mucho espacio de carga, tenemos unas plazas delanteras bastante amplias y unas traseras que no están mal, tenemos 4,2 metros de largo. Tampoco le podemos pedir ahí una locura más de espacio, ¿no? Tenemos un reposacabezas trasero y altura que no está nada mal. Tenemos, ¿cuánto tenemos? 6, 7 centímetros para llegar arriba, 7, 8, más o menos no está mal. 3 adultos sí que no van, ¿vale? Eso ya es así de claro. 3 adultos no van, 3 niños sí, sin problema ninguno. Pero bueno, me falta el reposabrazos. Esto sí que me falta. Esto es a lo que me refiero. Fijaros en el ángulo de apertura, que tampoco es ahí muy allá. Pero bueno, para hacer alguna cosilla en las plazas traseras, de meter a los niños o algo así, no habría problema. Sí que las plazas traseras son como muy blandas, las noto muy blanditas. Anclajes Isofix en la parte trasera y plástico duro por todo, ¿vale? Elevaciones eléctricos, tiradores cromados y el espacio que tenemos en la parte trasera. Fijaros que no está mal, ¿vale? Y en distancia pues tampoco.
En altura bien, no me toca en ningún momento la parte superior, sí que me toca la parte inferior en lo que son las salidas de ventilación que tenemos debajo del asiento, pero fijaros que no está mal de espacio. Sí que la columna central es un poquito grande y se vería así desde la parte trasera, así que si lo veis así lo confundiríais con un Ibiza posiblemente, ¿vale? Sin ver el exterior, pero sí que os dais cuenta de que estamos más elevados, ¿vale? Ya da la sensación de estar más elevados. La ventanilla trasera también elevada nos da buena iluminación hacia la parte interna y si os fijáis tenemos mucha claridad de iluminación a pesar de tener los cristales traseros tintados. Si no me acerco y no tenéis referencia de altura de la Arona, no os vais a dar cuenta de que es pequeñito, ¿vale? Es curioso ver aunque está de moda cada día más ver SUVs de tamaño tan pequeñito, pero bueno, parte trasera muy similar al Seat Ateca, y la única diferencia que hay con respecto al Ibiza es que el Ibiza pues tenemos la apertura en el emblema y ahora la tenemos debajo del botón, pero si os habéis fijado, con prácticamente nada de fuerza se ha abierto el maletero y eso es algo que me gusta, que es prácticamente no necesitamos energía para que se abra el portón. Y este sería el tamaño, 400 litros. Tenemos doble fondo, con el doble fondo lo podemos poner en una posición un poquito más elevada, pero fijaros el tamaño con esos 400 litros, no está nada mal. Esta sería una maleta de tamaño estándar para poder llevar en la cabina de un avión y ahí podéis ver el tamaño es muy bueno el del maletero, fijaros que incluso ni siquiera llega prácticamente a tocarnos la tapa teniendo la maleta de pie. Así que viendo las medidas exteriores, viendo la medida de las plazas traseras, si necesitáis mayor capacidad de carga, quizás tenga un punto muy positivo la Arona contra el Ibiza. Ahora, si quitamos la maleta, fijaros en el doble fondo. El doble fondo, hay una cosa que me gusta y es que tenga doble fondo, y hay otra cosa que no me convence mucho y es que no tenga un recubrimiento. A pesar de tener un doble fondo, deberían de haberle puesto un recubrimiento pues para poder llevar, por ejemplo, un abrigo, ¿no?, debajo en el doble fondo, sobre todo no cuando lo tenemos así, pero sí cuando lo tenemos en esta posición. Si lo tenemos en esta posición y queremos llevar, por ejemplo, el abrigo, igual se nos puede manchar con la rueda, ¿no?, o con el polvo, o con la arena que pueda haber por la parte trasera. Entonces podrían haberlo recubierto, ¿no?, pero eso ya lo habíamos visto en el Ibiza. Eso sí, si subimos la bandeja, la tenemos en una posición un poco más elevada, le quitamos 11-12 centímetros en la parte inferior, nos queda totalmente de plano, así que para cargar cosas, para cargar objetos, compra y demás, se hace mucho más cómodo tenerlo en esta posición. Pero bueno, para gustos, ¿vale? Ahora, si queréis acceder a esos 1200 litros, ¿vale?, tenéis que quitar la tapa del maletero y enviar los asientos para la parte delantera. Aquí hay un detalle y es que si os fijáis, uno está más bajo que el otro. ¿Y eso por qué? Porque uno tiene los reposacabezas metidos y el otro los tiene sacados. Básicamente, como los tiene de esta forma, nos toca el reposacabezas en la parte inferior. Entonces, para que nos quede totalmente plano, tendríamos que subirlo y ahí ya bajaría más. Con la posición totalmente baja no llega a estar totalmente plano, tenemos una leve inclinación, sobre todo si le tenemos la tapa de la parte trasera, ¿no?, que nos queda prácticamente plano. Buena capacidad de carga y la distribución del maletero sería iluminación en halógeno, lateral en el que podemos poner alguna cosa, otro lateral de goma, hueco, no muy profundo, pero bueno, ahí tendríamos una red que podríamos enganchar en estas 4 enganches y poco más, o sea, es muy simple. Y ahí tendríais la maleta puesta pues con la bandeja en la parte superior. Así que de tamaño trasero no está nada mal, sobre todo viendo las cotas delanteras y traseras en relación
al tamaño exterior como el interior no está nada mal, chicos, en serio. Combinaciones de colores entre techo y colores inferiores, hasta casi 70 combinaciones diferentes. Llantas, también un montón de configuraciones. Pero esas dos cosas van a depender del acabado. Si a lo mejor lo tenéis en un acabado Reference o en un acabado Excellence, igual vais a tener configuraciones que de otra forma, con un FR o con otras configuraciones, igual no tendríais. La moda de los SUVs parece que sigue creciendo y con ella las posibilidades de tener coches más grandes o más pequeños. Que SEAT haya sacado la Arona, pues oye, es una parte positiva porque tendréis para muchas personas que necesitan un poco más de altura o más de confortabilidad. Ya os digo, esto es un coche más confortable en ciudad, pero en carretera es un poco más blando. En la descripción os dejo la revisión rápida y la prueba en carretera para que podáis ver cómo se comporta este coche. Así que nada, chicos, como siempre, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer muchísimo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!